Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, Robinson Galvez, Ramón Núñez Fernández y quien les habla, Giovanni Morillo. Gracias, pueblo dominicano, por brindarnos la oportunidad de llevarle luz todos los sábados a partir de las 7 de la noche. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a Tribuna Juvenil en este sábado para comentarles en una hora todo lo ocurrido en la semana. Sean todos bienvenidos. Bueno, contento de estar aquí una vez más con todos ustedes. Sean todos bienvenidos aquí a Tribuna Juvenil. Agradecer como de costumbre al Todopoderoso la oportunidad que nos brinda de estar aquí y bueno, felicitar al Licey que está avanzando poco a poco. Claro que sí, queridos compañeros. Viene de azul, orgullosamente. Así es, querido Robinson, querido Ramón, amables televidentes. Queremos empezar con un tema que ha traído mucha controversia toda esta semana y es porque la Junta Central Electoral, en estos momentos presidida por ese gran abogado Castaño Guzmán, sale a la luz las dificultades de parte del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral de los escáneres utilizados en los pasados comicios del 2016. Han salido muchas opiniones, personas que hablan que las elecciones son ilegítimas. Sí, pero que él defiende, exacto, que no sean... Pero Castaño Guzmán defiende la posición de la Junta Central Electoral. Pero la gran reflexión que tenemos que hacer, queridos compañeros Ramón, Robinson y amables televidentes, son las debilidades institucionales de la República Dominicana. Que se esté cuestionando esta situación posterior a unas elecciones no debe de ser. A mí me gustaría, como ciudadano dominicano, quien les habla Giovanni Morillo, que desde que se comenzó ese proceso de la compra de esos escáneres por ese monto exorbitante, estamos hablando de más de 39 millones de dólares, señores, las autoridades fueran más cautelosas. Y muchas veces, aunque hay que respetar las leyes de compra y contrataciones, pero cuando existe pueblo dominicano, una dirección para que se cumplan y se respeten las leyes, en nuestro país no deben de suceder estas situaciones. Inclusive el mismo Roberto Rosario se hizo eco que en su momento también él iba en el momento oportuno a responder adecuadamente, como tú dijiste, Giovanni, 39.7 millones de pesos que fueron utilizados en las últimas elecciones. Y sin embargo, Roberto Rosario también advirtió que no permitirá que personas con agendas particulares que no responden al interés nacional le ubiquen a él un escenario a un foro que otros han diseñado. También el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Julio César Castaño Guzmán, aseguró que a pesar de todas las dificultades, como decíamos inicialmente, él dice que los resultados de los comicios son legítimos. Yo estoy viendo con este tema de los escáneres. Los escáneres. Se está haciendo una confusión y fue bueno que el presidente de la Junta en el día de ayer, o mejor dicho, más bien antes de ayer, porque ayer salió en los diarios nacionales, que el presidente de la Junta, el doctor Julio César Castaños Guzmán, le haya aclarado al país de que en ningún momento él quiso decir de la ilegitimidad de los resultados de las elecciones. Y es bueno que esto se sepa porque... Aunque los medios le han sacado provecho. Se ha querido concatenar y no es bueno eso porque ya la oposición, una parte de la oposición que están en los medios o la bocina de la oposición, porque la oposición también tiene su bocina. Y tiene su derecho. Obviamente, claro que sí. Eso es normal. Democracia. Pero lo que te digo es que ya un sector de la oposición empezó a decir que eso no es bueno, eso no es bueno, de que se diga de que los resultados con lo que ganó el presidente no son legítimos, que los resultados de los senadores no son legítimos, que los resultados de los diputados... O sea, lo que no me gusta fue esa parte. Fue bueno que el presidente lo aclarara, el presidente de la Junta. Y tú decías, y por eso lo traigo a colación, porque tú decías que no es bueno que se esté hablando de esto después de unas elecciones. El problema no son las elecciones, el problema es en esos aparatos
que se está hablando que no están funcionando. Pero es lamentable. El problema no son que los llegáramos- resultados. es lamentable, Sí, porque está hablando de las elecciones del querido, 16. querido Claro. Robinson, que se llegara a ese punto ahora. Se supone, te lo digo como abogado, que cuando usted va a participar en un proceso, usted primero, ahí está la calidad. Te lo digo porque cuando tú vas a un concurso, muchas veces gana el que tiene mejor calidad. Y mi entender, querido compañero y amable televidente, que este caso no debió de llegar a donde está. No, ahora, No, pero aquí no estamos diciendo... el asunto que el país lo está sabiendo Sí, tarde. tarde, con relación estoy de a acuerdo esos contigo. escáneres y Pero lo esos que no me aparatos. gusta es que se está confundiendo con el tema de los resultados de las elecciones, que son cosas muy diferentes. Vamos a ir, queridos Robinson y Ramón, a una pequeña pausa y vamos a regresar con otros temas, entre ellos el presupuesto que ya fue aprobado en el Senado esta semana. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna Juvenil, compañeros, amables televidentes, como expresamos en el segmento anterior, un tema que es importante, porque aquí todos los años las diferentes instituciones, los diferentes sectores piden una mayor partida de presupuesto. Ya esta semana fue aprobado el presupuesto en la Cámara Alta, en el Senado, el presupuesto del 2018. Nuestro entender que debemos de luchar para una mejor distribución del gasto. Muchas veces, y eso pasa en la familia, que usted tiene mayores ingresos mensuales, un mejor sueldo, y muchas veces, por los dominicanos, la distribución no es adecuada. Y ustedes pueden palpar que la gente dice en la calle, pero ahora yo gano más y no me rinde el dinero. Eso mismo pasa en el Estado. Necesitamos, vuelvo a repetirle, una mejor calidad del gasto en nuestro país. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en los primeros años del presidente Fernández con el dispendio del gasto, que era un modelo que se utilizaba en Europa en el momento. Nosotros aquí estamos de acuerdo que debemos de ser más eficiente el gasto público en la República Dominicana. Como tú bien señalas, Giovanni, el presidente de la Junta, el Senado aprobó esta semana el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2018 y a la vez acogió la agenda que le envió el Poder Ejecutivo para aumentar las partidas tanto presupuestarias a Proconsumidor y a la Oficina Nacional de Defensa Pública en 30 millones a cada una. El proyecto de presupuesto del 2018 por un monto de 814.821 millones de pesos fue aprobado en 2 lecturas consecutivas con su informe en una sesión que se realizó en horas de la mañana, contrario a la tradición del Senado, que es sesionar en las tardes y fue presidida por el vicepresidente Dionis Sánchez. Junto al presupuesto, los senadores también aprobaron otra adenda en la que se incluyen 2 préstamos internacionales para dar a esta ley. O sea, el primero por un valor de 80 millones de pesos y el segundo por 50 millones de pesos. Ustedes saben que en esto, cuando se habló del presupuesto, el senador Paliza tomó participación y hubo muchos de ellos que en sus declaraciones que él estaba tomando, como que lo criticaron. Le criticaron su manejo de... Porque cada senador toma un tiempo, pero él participó un momento dado y hubieron varios colegas que no sé por qué le criticaron su forma de manejar el tema del proyecto de presupuesto. No, Miren, tú sabes que en el caso, nos queda poco tiempo, pero en el caso de Paliza, desde que estaba en la Cámara de Diputados, lleva un discurso fuerte y nosotros entendemos es normal porque él es de la oposición. que es normal y hay que respetarlo. No, y se aplaude. Claro, y se aplaude, Por como asunto dice del Ramón. tiempo, yo me voy a referir al tema del Colegio Médico Dominicano, en el que ganó las elecciones Wilson del Roa jueves, Familia. Wilson Roa. Wilson Roa es un destacado médico, conocedor tanto del sistema médico dominicano como de las propias intríngulis del colegio médico, me refiero.
Y Wilson Roa estuvo con nosotros hace un tiempo. Tú y yo lo entrevistamos allá en el otro canal donde estábamos. Es un gran ser humano, es un gran amigo. Lo hablé con él ayer y sí. Dice hay que que fue decir, amigo del anterior también. Sí, no, de Waldo. obviamente él era el vicepresidente con Waldo. Waldo Huelga. Y es normal. Eso dice. Entonces, yo quiero hacer una reflexión después de felicitar a Wilson, porque el gobierno cometió el error, el PLD cometió el error de apoyar o llevar a una persona que era poco, es un gran médico, hay que decirlo, yo lo conozco a Terrero, pero no era la persona adecuada para competir con Waldo, que tiene un liderazgo ahí adentro. Claro que sí. Y Wilson Roa, que viene del ala de Waldo, apoyado también por Waldo y su grupo, hay que decir, señores, No, por que tanto, así, Robinson. hizo un buen trabajo en el proceso electoral. Debo decir como información de primicia. Claro. No, y fíjate, Si hay algo, escúchame Ramón, si hay algo que está provocando de hundir más, Los gremios. o mejor dicho, no, me voy a parte política. Si hay algo que está ahondando más las diferencias dentro del PLD, es precisamente lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Colegio Médico. Se habla de que un sector médico de Leonel Fernández apoyó a Wilson Roa. y fíjate que tanto así, Y Robinson. con el tema, escúchame, porque con el tema del Parlacén, en el que Tony Raful salió presidente, se habla también que un sector de Leonel Fernández lo apoyó en contra de la señora que iba apoyada por Tenemos que irnos a... el presidente Danilo Fíjate Medina. que en el caso de Wilson Roa es como tú dices, Sí. que fue realmente como candidato se destacó bien, que fíjate que ganó frente al que tú mencionaste, él gana casi con un 70%. Sí, sí, frente sí. a los otros. La gran reflexión que tenemos que hacer, compañeros, es que el Colegio Médico Dominicano, ahora presidido 2017-2019 por Wilson Roa Familia, Sí. tome un camino de que los intereses de los seres humanos sean primordiales y que muchas veces los sectores, en este caso los gremios de los médicos, son empañados por la política. Y es algo que le está haciendo un daño al colegio médico, pero también a los todos los otros gremios. a todos los gremios. El de abogado está que... Y es algo que debemos de cambiar por los dominicanos. Antes de irnos a la pausa, el equipo de Tribuna Juvenil quiere felicitar el cumpleaños de ayer, viernes, al presidente de la República, Danilo Medina Mira, Sánchez. Joan, yo quiero brevemente, ahora hablando de felicitación, y Sí. quiero que me permitan unos minutos. Yo quiero Adelante. felicitar públicamente a mi hermano menor, Alfredo Núñez Fernández, y a su esposa, María Eugenia Torres, los cuales el miércoles pasado tuvieron a sus dos mellizos, qué bien. Marcelo y Mauricio. Sí, estuvimos observando la foto. Exacto. Sí. Qué bueno, qué bueno. Algo muy bonito, Ramón. Felicidades al hermano Alfredo. Porque Alfredo, también de la familia Sí. Núñez, es un joven emprendedor, luchador, Y de aquí de René. y de aquí, de la familia de René, Sí. un joven luchador y que ahora tiene un gran reto, Sí. porque tiene dos criaturas Claro. que van a depender de él y nosotros, sus amigos, esperamos más trabajo para nuestro amigo. felicitar en el día de ayer que al doctor Modesto Guzmán, Modesto. el Instituto Postal Dominicano cumplió 54 años Modesto Guzmán. en el día de ayer y bueno, se organizó una misa en la catedral Y- conmemoración del Y 54 aniversario del nuevamente, impostor. Robinson, felicitar al presidente de la República que estuvo de cumpleaños el pasado Claro, viernes. claro. Señores, En breve, entrevista estelar. una entrevista a Francisco Méndez, es superintendente de electricidad. Vamos a llevar luz con Francisco Méndez de los temas de electricidad. Adelante, director. Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar
de Tribuna Juvenil el ingeniero Francisco Méndez, ex superintendente de electricidad y ex presidente de la refinería de petróleo. Bienvenido, ingeniero. Saludos, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenido, ingeniero. Mucho gusto. Ingeniero, ¿usted cree que el asunto este del pacto eléctrico va a resolver realmente los problemas de este sector? Bueno, en realidad el pacto está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es importante porque convocó a todos los sectores, aunque no todos los sectores al final del día aprobaron el mismo. El sector social se retiró, los expertos convocados, nosotros participábamos solamente con voz, no con voto. Y al final se logró un documento que el presidente habrá de someter a un escrutinio aún más sedaceado, digamos que en el legislativo. Pero yo pienso que es importante el hecho de que se convoque y haya un consenso en cuanto a los objetivos fundamentales que tienen que ejecutarse en el país, en el sector eléctrico. Sin embargo, yo nunca tuve mayores expectativas porque los problemas del sector están bien diagnosticados, se saben cuáles son y lo que hay que implementarlos. Si no es por un problema de legislación ni de regulación, el problema donde hemos fallado ha sido en otros aspectos que no los vas no le vas a sacar el cuerpo con la panacea de un pacto. El pacto no puede resolver los problemas de infraestructura que hay en el sector, los problemas de crear condiciones de inversión, que a veces el propio Estado se encarga de evitarlas, de ahuyentarlas, de complicarlas. Entonces yo, solamente en el sentido de que, bueno, si todos los actores están interesados y hay un acuerdo, pues veamos de qué se sale. Yo ya no soy definidor de políticas, no estoy en las posiciones públicas, estoy desde el lado del sector privado. Yo diría que si todo lo que el sector privado logró para sí en el pacto, yo me beneficiaría pues de ellos. Y no hay problema en que el sector privado se beneficie de condiciones positivas, ¿no?, para la inversión, porque eso al final del día es para la sociedad y mayor competencia, mayor inversión genera mayor beneficio social, un servicio público como el eléctrico. Lo que no debe es crearse condiciones que beneficien a grupos particulares porque tengan mayor leverage en ese momento, mayor capacidad de pulseo, de presión. Sin embargo, yo he tenido muy claro, los problemas nuestros del sector eléctrico no han estado en la regulación realmente, sino en la aplicación de las mismas y en los cambios de políticas que han sido... Es un mal que ha estado de hace tiempo. Oh, claro, tenemos 40 años en eso. Claro. Inventando una cosa, llega otro, inventa otra, cuando los problemas están muy bien diagnosticados. De los 50 o tantos expertos que estamos convocados por el decreto del presidente, todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es hacerlo. El problema es hacer lo que hay que hacer en distribución. No importa que tú pongas en un pacto que vamos a bajar las pérdidas 15%. Hipólito decía que iba a bajarle un peso al dólar cuando se le disparó a 60 y designó a Candelieri, a un grupo de generales, que las cosas no son así. Las cosas no son así. Sin embargo, yo entiendo que si se hace lo que está acordado y no va en detrimento de los sectores y de la inversión y de los aspectos conceptuales que dieron lugar a la reforma y a la industria, yo entiendo que puede dar resultado, pero no hay que aferrarse. Los problemas del sector no se resuelven con una legislación, como no se hizo cuando se cambió la ley en el 2017, que se puso la parte de la penalización del fraude eléctrico a instancias del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Yo me opuse, dije eso ponerlo, el problema es aplicarlo. Una cosa es dibujar el pollito y hacerle el piquito, lo difícil es hacerlo que coma. Claro. Ese es el punto. Y aquí paramos inventando la rueda a cada rato, llega un funcionario, hace lo que le da la gana, no se responde, no tiene que responder por sus actos y por sus cambios de política, se va y no pasó nada. Entonces, ese creo que es más que el problema de nuevas legislaciones y nuevas políticas a aplicar, ese ha sido el problema. Sin embargo, si todos estamos de acuerdo, y todos, como dicen, fuente ovejuna, todos a una, pero no creo que esa sea ninguna panacea ni nada del otro mundo. Usted que conoce bien el sector, llegó un momento aquí en que cuando Joaquín Balaguer se pensó que el asunto era por el gobierno de entonces. Escuchamos a un Juan Temito Clemontaz decir es un tema que se resuelve si hay voluntad. Llegó el PLD en el 96, Juan Temito Clemontaz fue parte de los responsables del sector, no se resolvió el tema, volvió Leonel Fernández en un segundo periodo, Celso Marrancini criticó el sector, lo pusieron ahí, tampoco se resolvió el tema.
ciertamente, ¿usted cree que con Punta Catalina el tema energético, eso de apagones, van a ser cosas del pasado? No, para nada. Punta Catalina es una planta de generación importante que va a abaratar aproximadamente en un 30% el actual costo de producción, porque ese es el impacto que ella podrá tener en el mercado eléctrico. Nosotros tenemos una demanda aproximada de 2.400, 2.500 megavatios al día de hoy. Si entra a 700 megavatios, eso equivale, por ejemplo, a un 30% aproximadamente. Y si eso baja el precio en 4 o 5 centavos de dólar o 3 o lo que fuere, va a impactar en el spot, va a impactar en los precios de adquisición de las distribuidoras. Sin embargo, el problema del sector eléctrico va mucho más allá. No es solamente Punta Catalina. Punta Catalina está bien y hay que hacer la inversión. Yo hubiera preferido que lo hubiera hecho el sector privado a costo y riesgos de ellos para que el Estado no hubiera estado experimentando lo que está experimentando. ¿Y no fuera más costoso para el consumidor? No para nada, en lo absoluto. ¿Cómo? En lo absoluto. Y yo lo advertí antes de que se hicieran. Esos riesgos que está asumiendo el Estado, mira, ahora tiene un sobrecosto de 708 millones de dólares que o los paga o se retrasa la obra. Si no los paga, se van a un litigio. Si los paga ante la población con todos los problemas que ha tenido esa obra y todas las discrepancias que ha habido, ¿cómo le explica a la población que ahora éramos muchos y además parió la abuela, como dice un refrán? 2.000 millones más 700 y no sabemos porque 700 a lo que va. Cada mes que se retrasa la obra incrementa los costos. Creo. Hay ajuste de precios, hay incremento del tipo de cambio, el dólar, hay incremento en los precios de los combustibles. El combustible ha subido 4, 5, 6% en las últimas semanas. Hemos experimentado incrementos de precio de 5, de 3 semanas, de 5, 6, 7. Eso te dice que las otras commodities que se usan para esos tornillos, acero, cobre para los alambres y todo, los conductores y todo eso se incrementa. Si tú no tienes órdenes de compra, claro, ya tienes las órdenes ejecutadas de las turbinas y ese tipo de cosas, los grandes componentes, pero todos los otros que faltan tienen que irse adquiriendo y la planta, aunque tiene los recursos, pero si no se resuelve ese litigio, se va a extender en el tiempo su construcción y de manera análoga se van a incrementar los costos. Entonces, no sabemos ni cuánto acabe al final. O sea, ¿por qué tenía el Estado que asumir eso? Si lo que yo quiero es, como decía un famoso dirigente chino, lo importante no es de qué color sea el gato, sino que case ratones. Si usted lo que quería era energía barata, eficiente, competitiva, para suplir las distribuidoras, como tú dices, una solución, una parte de la solución, claro, para que llegue a los usuarios y que las distribuidoras puedan manejarse mejor cobrando, porque no va a tener una electricidad muy costosa, elevadamente costosa, como digamos ha sido la historia nuestra. Eso se podía lograr creando condiciones y catalizando inversiones por parte del sector privado. Lo que pasa es que para eso hay que tener conciencia, los ejecutivos que estén en las funciones correspondientes tienen que crear las condiciones para que las inversiones fluyan positivamente, a disminuir los riesgos. De eso se trata todo, no hay que inventar la rueda, porque en otros países sucede y porque aquí no. Entonces yo digo, no debió haberse hecho. Ahora, ya que el gobierno se embarcó en ello, yo he dicho, tiene que terminarse esa planta, hay que hacer la inversión, porque entonces será un elefante blanco ahí detenido. Entonces, por eso ese litigio. Ahora, me genera, genera un dilema. Si pagas, te desacreditas o te va a generar muchos conflictos ante la población, que ha criticado bastante muchos aspectos de ese proyecto. Sí. Si no pagas los 700 millones que te están demandando por sobrecostos, sustentado con todos los papeles que ellos habrán sometido, entonces se va a retrasar la obra. Entonces, como quiera, es malo. Entonces, ¿para qué meterse en eso si además era deuda del Estado, cuando pudo haber sido inversión extranjera directa, por demás? Entonces, si al final tú lo que querías era energía barata, eficiencia y competitiva, y lo podía haber hecho el privado, ¿para qué meterte? Simplemente yo lo advertí y lo señalé en su momento, pero aportará al sistema. Cuando entre esa planta en el 19, en el 20, en el 18, cuando sea, va a lograr, porque es una planta base que va a operar, pero sin embargo hay muchísimos proyectos de renovables que también pueden entrar y coadyuvar a abaratar los costos. Yo creo que podremos ir avanzando, y si se enfoca realmente la parte de la distribución, que como te señalaba, en el pacto se habla de bajarlo a un 15%, pero no es con escrito, ni con que esté escrito en un papel, es en la práctica. El presidente en el 13, 4 años atrás, cuando fue a su primer comparecencia ante las cámaras el 27 de febrero al establecer su programa de gobierno durante los 4 años del 12 al 16, planteó que la estrategia era bajar del 35%, que estaban las pérdidas de las distribuidoras en ese momento, al 25% en 4 años. Eso implicaba 2.5% anual de reducción. Okay. Han pasado 5 años, estamos en 31%.
Entonces, no me digas que el problema es ni Catalina, ni Margarita, ni tal planta de generación, ni que hagamos inversiones. Hay que hacerlas, porque es que el sector energético hay que hacer las inversiones puntuales. Se acaba de inaugurar un centro de remodelar el centro de energía, de control y de despacho de energía. Muy bien. O sea, hay que hacer inversiones en transmisión, hay que hacer inversiones en generación, hay que hacer inversiones y remodelamiento del parque de distribución, todo lo que es la infraestructura. Todo eso debe hacerse en paralelo. Y de donde deben provenir los recursos no es del Estado, de lo que el Estado se ahorra por la baja del precio de los combustibles, sino de la industria, de los usuarios, de la tarifa. Cobrarle al 100% de los usuarios que demandan electricidad, convertirlos en clientes y que paguen una tarifa que refleje los costos. No hay magia, de eso se trata. Francisco, cuando hacemos un balance de lo que es el sector eléctrico en la República Dominicana, empezando en los primeros 4 años de Danilo Medina Sánchez, estos próximos 4 años del 2020, cuando hacemos ese balance, Francisco, esas luces, esa sombra que usted ha esbozado, ¿qué le queda en este trayecto al presidente Danilo Medina para que el nuevo presidente que llegue en el 2020 encuentre un camino de luz para que esos problemas que usted ha plasmado puedan solucionarse en un futuro cercano en la República Dominicana? Yo creo que lo importante es la estrategia que planteó la corporación en ese proyecto, en el 12, que se llamaba el Plan Estratégico del Sector Eléctrico para el 12-16. Era lo mismo que nosotros habíamos venido aplicando desde el 2004 al 2012. Y eso que planteó el presidente era lo adecuado, bajar la pera de 35 a 25, hacer todas las inversiones que requería el sector en generación, repotenciación de las subestaciones, a las acometidas, medidores prepago y todas las estrategias que se requerían para lograr un sistema eléctrico sustentable, financieramente autosostenible. Entonces, yo creo que lo que debe hacerse, bueno, unas nuevas autoridades no debieran llegar con un nuevo librito, sino lo que está haciéndose, porque yo lo que creo es que a veces están escritas muchas cosas, y dichas, y no ejecutadas. No saben contar ideas. Y no sé, sí, y a veces se vende como si estuvieran haciéndose, porque las distribuidoras no han logrado reducir las pérdidas. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién responde por eso? Entonces, yo lo que creo que las cosas hay que hacerlas. Decir que se están haciendo, pero también hacerlas. Claro. O hacerlas sin decirlo. Mejor no decirlo y hacerlas que decir que se están haciendo y no se están haciendo. Entonces, salir con un conejo del sombrero, que hoy es tal cosa y que mañana la otra y que no la estamos comiendo, cuando los resultados son ahí. Los combustibles han empezado a subir. Cuando yo en el 2004, a los 3 días de yo haber sido nombrado superintendente, yo di una alerta al país. El presidente Fernández y 2 o 3 personas más estuvimos durante la transición en Londres y nos habíamos reunido con ejecutivos del Instituto Anna Smith y habíamos discutido tendencia de precio del carbón, de los fletes, de los combustibles y todo. Y se veía en el horizonte que se había acabado ese tiempo de energía barata, de esos barriles de la OPE, de una cesta de 22, de 32, de $42 el barril. Y yo advertía, hubo un periódico, el Nacional, que me mofó, hizo editorial hasta mí. Y a los 2 años se nos metió el combustible a $148 el barril. El petróleo subió, se le metieron $6-7 a la tonelada del flete. Cubrió el petróleo, el carbón también. O sea, todo se disparó. Entonces, nosotros hemos tenido una bonanza en cuanto al precio de los combustibles que le han permitido al gobierno un ahorro, por lo menos para el subsidio al sector eléctrico, que han sido posible invertirlo en Catalina para la inversión, porque no teníamos recursos de fuera, los préstamos no fluían. Entonces, hay que tomar previsiones para que a futuro ese cambio de circunstancias, ese cambio de situación, pues no afecte a la industria. Entonces, tiene que hacerse una industria que sea autosostenible y que pueda mantener en el tiempo los flujos de inversiones. Si no, volveremos atrás a lo que siempre hemos tenido. O sea, siempre es si se viene y se cambian las reglas de juego. Yo creo que hay que seguir lo que se está haciendo. Invertir en Catalina, eso es una prioridad, hay que terminar esa obra. No se puede detener, ya hay una inversión importante. Esa obra aportará, hacer los esfuerzos en la distribución, que cada cual responda, las 3 distribuidoras, que ejecuten sus planes, que produzcan y que tengan que responder por los mismos. Que a propósito de distribuidora, lo escuché hablar de que le hubiese gustado que el sector privado tuviera Punta Catalina, y la distribuidora se está hablando de que
se podrían privatizar. ¿Usted estaría de acuerdo entonces? Que tuviera Punta Catalina, no, que la hubiera construido. Que lo hubiese construido, que la hubiera claro, hecho claro. con sus recursos. Pero, No con los recursos del Estado, que lo hubiera hecho el y en el sector. caso de la sede, Las ingeniero, sedes hoy día las adquirimos, están en manos del Sí, sector, sí. del sector estatal. Y en 6 años estamos chapaleando en el mismo sitio, no hemos avanzado. Yo diría, bueno, si queremos seguir en el mismo sitio, pues seguimos haciendo lo mismo. No, tú no puedes esperar resultados diferentes haciendo las Haciendo lo mismas mismo, cosas. claro que sí. Yo entiendo que un paso, hay una mala fama y una mala percepción en cuanto a la participación privada en lo que ha sido las distribuidoras por las experiencias que hubo con Unión Fenosa, con AES. Yo creo que una alternativa, digamos, intermedia pudiera ser concesionarlas a empresas, digamos, de distribución, por ejemplo, la de Colombia, la electricidad de Medellín, por ejemplo, Sí. pero que vengan y aporten know-how, capacidad de gerencia, porque si en otros sitios esas empresas son eficientes y operan y son sostenibles. Aquí el gobierno podrían serlo, ¿verdad? podrían, no, deben ser. Deben de ser. Lo que pasa es que no puede permitirse la politiquería, ni el que el Estado, porque por eso es que Ahí el queremos que sea detalle. del Estado. Vamos a ir, querido Francisco, a una pequeña pausa, amables televidentes. Vamos a seguir tratando estos temas muy importantes que están en agenda nacional, y por eso hoy está con nosotros Francisco Méndez, es superintendente de electricidad en la República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y continuamos aquí en Tribuna Juvenil en compañía del ingeniero Francisco Méndez, ex superintendente de electricidad. Ingeniero, si las pérdidas fueran similares al promedio de la región, ¿cuál debería de ser la tarifa residencial, es decir, el precio por kilovatio? Mira, la tarifa nuestra debió haber sido reducida en aproximadamente un 30% por la caída de los precios de los combustibles, la estructura de la cesta de producción nuestra, con carbón, con gas natural, con petróleo. Sin embargo, el gobierno, en una decisión que yo no la veo desacertada, utilizó esos recursos para hacer la inversión en la planta de carbón. Si no se hubiera hecho, lo que decíamos ahorita, si no se hubiera hecho por parte del Estado y se hubiera hecho por parte del sector privado, el gobierno hubiera podido haber rebajado la tarifa o haber usado esos recursos que se ahorró para invertirlo en la distribución y disminuir las pérdidas, e incrementar las cobranzas y lograr una autosostenibilidad en la industria. Pero hoy seguimos teniendo esas debilidades. Pero bueno, yo te diría, si estuviéramos con una industria autosostenible, que recuperara sus ingresos, los reingresos que corresponden, un valor agregado de distribución que retribuya la eficiencia de una empresa modelo, que cubriese los costos de generación, de transmisión y operativos de distribución, más una rentabilidad y unos recursos adicionales para inversión, remodelación de las redes, de las inversiones en infraestructura, subestaciones, acometidas, medidores, etcétera. La tarifa pudo haberse reducido en un 30%, por ejemplo, más o menos. Pero yo pienso que el problema de nosotros no es necesariamente la tarifa, sino la estructura tarifaria. Hay sectores que pagamos mucho, hay otros que están muy subsidiados y por esa mal señal de precios no valoran. Dicen, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. No hay una propensión al ahorro porque no se manda una señal de precios. Entonces yo creo que la solución está entre una mezcla entre ambas cosas. Que la industria sea autosostenible, que pueda reducirse los precios, pero que refleje un precio de eficiencia. Una industria de generación competitiva, con inversiones eficientes, que es producidas por el sector privado. Como dicen, el mercado es el mejor asignador de recursos, el más eficiente. Claro. Esa competencia produce una reducción de precios. Las distribuidoras, como son un monopolio regulado, no competirían entre sí, pero entonces se modula y se le garantiza una rentabilidad determinada y eso te daría un precio razonable para todo el universo de usuarios,
con las señales a quien haya que subsidiarlo, pues se subsidia de manera directa con el bono luz, como se hace con el bono gas, el que lo necesita, no a todo. Yo no necesito para que me tengan que subsidiar los primeros 100 kilovatios, ni tú, ni nadie, ni nosotros. Pero al final del día hoy nos subsidian. Cuando se te dispara de 700, entonces pagas casi 12 pesos el kilovatio, muy caro. Entonces, esos son los problemas. Entonces, habría que reestructurar la composición, tanto la estructura de la tarifa como el nivel tarifario, que sería ya, digamos, que el precio. Entonces, eso vendría en función de cuáles serían los logros de la industria, si sea autosostenible, si ya camina por sus propios pies, cuáles son los retornos que tiene que tener en cada uno de los segmentos. Y eso se estudia, se hace un análisis tarifario, no es a priori decir, porque depende cómo produzcas. En las islas producen con gasoil mucho, y la tarifa es elevada, es carísima. En CPEN el precio es elevado. Ahora, tienen una calidad que nosotros la envidiamos. Entonces, el problema de uno aquí en la industria, en esta parte del país, es la mala calidad del servicio. Por eso aquellos programas de 24 horas que fueron impulsados cuando yo estaba en la superintendencia, su plan que lo diseñamos principalmente con AES en ese entonces. Empezamos con Villajuana, con Atomayor y el Ceibo, me recuerdo que lo hicimos con AES. Y esa es la idea y esa es la estrategia, así es que debe ser, porque todos debemos tener 24 horas de luz, los 365 días del año, y cobrársenos, pagar el 100%. Yo le iba a hacer esa pregunta, ingeniero, que si usted cree que en algún momento tendremos 24 horas. Pero por supuesto, nosotros antes, cuando empezamos ese proyecto, teníamos circuitos privilegiados en función de quién vivía por qué sitio, en función de qué industria quedaban por ahí, los hospitales que quedaban y sitios así. Y eso no debió haber sido. Se ha ido avanzando en ese sentido. Hemos avanzado y desde sí. entonces hemos ido caminando. Yo creo que esto debe ser... Lo que hay que entender es que la industria eléctrica no es un asunto de rampión, ¿verdad? De impulso, Claro. de que yo hoy voy a aplicar un plan y mañana aplico otro. Todo un proceso. Esto es como el alpinista. Tú vas subiendo y clavas un clavo. Si te zafas de más arriba, te queda enganchado ahí, tú no caes para abajo de nuevo. Entonces, sigues así. Los planes siempre van. La industria siempre crece. La población crece, la demanda vegetativa, Sí, claro. la demanda aumenta, el Producto Interno Bruto crece, la economía crece, aparecen más demandas. Nosotros tenemos que satisfacer esos crecimientos. El servicio se dinamiza. Totalmente, Sí, y de sí. eso se trata. Entonces, no es que voy a arrancar con una cosa, no, eso se planifica. Se sabe que la industria eléctrica energética tiene unas características fundamentales. Es altamente consumidora de tiempo. O sea, tú no haces un proyecto de hoy para mañana. Se toma 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Catalina se toma, proyectada para 4, y sabrá Dios cuánto dure. Por lo tanto, hay que saber que necesitan tiempo de madurez, de maduración, o sea, tiempo. Hay que planificarlo, hay que proyectarlo y hay que ejecutarlo, y eso es tiempo. Lo otro es que por default también, la industria eléctrica es altamente consumidora de recursos. Catalina va a consumir 2.000 millones, 3.000 millones de dólares. O sea, que no es paja de coco. Hay que buscarlos y hay que crear las condiciones para que el mercado, para que la industria los reproduzca. Produzca para pagarle a ese, pero también produzca para los otros que se van a hacer. Y por consiguiente, el tercer componente que tiene característico de la industria energética y la industria eléctrica es que las inversiones se proyectan a largo plazo. Tú no pretenderás recaudar esos 3.000 millones en 3 años. Por consiguiente, como es a largo plazo, los riesgos son elevados. Y ahí entrábamos a lo que hablábamos. Entonces, cuando los riesgos, el Estado se dedica a incrementarlos en lugar de reducirlos, de crear políticas para garantizar la seguridad jurídica, para garantizar que el riesgo comercial, que hoy no me van a venir, que llegó uno, que por qué te llegó, que este amigo mío, que tiene un amigo en Palacio, que tiene un amigo por allí, otro por acá. No, aquí todo el mundo tiene las mismas condiciones, las reglas son las que dicen la ley, los reglamentos, en la superintendencia se ejecuta lo que dice ahí, se supervisa eso mismo, etcétera. Cuando tú creas condiciones, las inversiones fluyen per se, ellas mismas. Dinero. Francisco, antes Robinson, Ok. Quiero darle un giro a esta entrevista que es interesante porque lleva luz a un sector que necesita fortalecerse cada día en nuestro país, que es el sector eléctrico. Pero vamos a darle un giro, Francisco, para aprovecharlo en los temas políticos. Observamos el PLD, que ya tiene bastantes años en el poder, y observamos 2 polos. Un polo, Leonel Fernández. Un polo, Danilo Medina Sánchez. En el día de ayer, viernes, cumplió su natalicio, aniversario, Danilo Medina, 66 años, como dice nuestro compañero Robinson.
no observamos, nosotros que somos jóvenes, una nueva generación que venga cerca en el PLD? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay no sé si era de Martí, que decía, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. En el PLD se da esa misma situación. Danilo y Leonel son las dos alas de ese gran, ese gran avión que es el PLD. Y los esfuerzos que ellos hagan, si uno hacia adelante, el otro hacia atrás, obviamente eso fracasa. Lo que pasa es que los liderazgos no se ceden, los liderazgos se crean. Los jóvenes en el partido, obviamente el partido ha tenido una atomización, ha habido un dique de contención debido a circunstancias muy discutidas ya por las elecciones, unas seguidas de otras, y para poder ganar esos 5 periodos, esas 5 elecciones que ha habido, tanto congresionales como presidenciales, no se podía cambiar el Estado Mayor, la autoridad del partido, y se ha generado esa circunstancia, y ahora con la crisis de mayo del 2015, ¿verdad? 15, cuando lo de Juan Dolio y hubo que hacer el acuerdo, se dejaron las autoridades hasta el 20, 21, 19, 20, ya ni me acuerdo. Entonces, lo que creo que los jóvenes del partido tienen que prepararse y luchar por su espacio. Sí. Ahora, para llegar a las grandes ligas hay que pasar por AA, AAA y demostrar. No es por carita ni porque tú eres hijo de fulano y porque te metieron la funda para ganar. Porque también hay muchas cosas. Hay viejos que son jóvenes. Sí. Y hay jóvenes que son unos viejos. Sí. De mentalidad, de conducta y además, lo dice en la Biblia, un cactus no te va a dar peras. Claro. Y una pera no te puede dar cactus. O sea, ese árbol malo no hay manera de que te pueda dar cada vez positiva. Más. Yo creo que en la política lo que hay que hacer un camino al andar. A Leonel Fernández ni a Danilo Medina nadie les regaló nada. Es un periodo, es de gestación, de preparación. Claro. Fueron creciendo. Fíjate con dimensiones diferentes. Danilo es un operativo, Leonel es un estratega, un pensador, otro estilo. Su carisma, su parsimonia totalmente. Y Danilo era un hombre operativo, son dos genes diferentes. Su secretario, el que hacía el trabajo cuando Lidio era el secretario, el que era el jefe de los comisarios. Sí. El comisario. Ingeniero, déjeme corroborar. Déjeme corroborar. Pero cada uno prosperó, como todos, muchos de los que están. Déjeme corroborar con usted, enviándole un mensaje a esos jóvenes que están buscando, o mendigando mejor, mendigando un 25%. Mire, ingeniero, se está cada vez más ahondando las diferencias, y así lo ve el pueblo, la ciudadanía. Hay una percepción que es así, que se están ahondando las fricciones dentro del PLD, en el sector del presidente Medina, en el sector del presidente Fernández. Entonces, ¿qué está pasando? Hay quienes están asusando también, y usted lo sabe, como parte de uno de los sectores, que están asusando la división. Franklin Almeida sale por un lado, Felucho Jiménez por el otro lado. Entonces, el pueblo dice, pero están dividiéndose cada vez más. ¿Qué es lo que va a pasar en el PLD? Mira, ustedes lo mencionaron, un caluroso abrazo a mi querido compueblano, casi pariente, Danilo Medina, en su onomástico, se está poniendo viejito. Usted del sur. Sanjuanero, ¿cómo que del sur? Usted es sanjuanero. Yo soy chiquito. Excelente. Así que felicidades, señor presidente, un fuerte abrazo. No, mira, yo creo que todas esas expresiones, actuaciones, opiniones, obviamente de fuera y de determinados despachos, oficinas, predilecciones, gustos, amigos, enemigos, doble agentes, triple agentes. Hay mucha gente. De que también opina. Que son mensajes mandados. Claro, también. Claro, y gente mandada a decir tales cosas y gente provocadas. Aquí lo importante es lo que yo te acabo de decir. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Si Danilo y Leonel no se ponen de acuerdo, este avión que se llama el PLD irá en barrena y en picada. Y 6 triunfos electorales, invictos, un proyecto de desarrollo que ha aportado sustancialmente a la República Dominicana con sus virtudes, sus defectos todo lo que eso implique. Se detendría y volveríamos, yo les recuerdo, en el 2000,
Perdimos de Hipólito y este país se retrotrajo, perdió un 20% del Producto Interno Bruto. 1 millón de personas pasaron a la pobreza extrema, al desastre. Bueno, todos lo sabemos y cuando lo que lo olviden nosotros nos encargaremos de recordarlo. Ahora, la racionalidad política y la madurez y la responsabilidad tanto de Danilo Medina como de Leonel Fernández para no hacer sucumbir este proyecto, tiene que llevar a la paz, al sosiego, al entendimiento, a la colaboración, a la compenetración. Y esas voces aisladas, a veces hay también lo que en inglés se llama the good cop, the bad cop. El policía bueno, el policía malo. Yo agarro, le da una galleta, ¡tuá! Y el otro viene y le pasa la mano y le dice, pero mira, ven que este tigre va a venir, ven, dime qué es lo que hay, canta. El tipo hay que callarlo porque canta más que Pavarotti. Entonces, todas esas son cosas también que provienen del estilo de las personas. O sea, a mí, solamente que yo me equivoque, puedo yo retuitear un tuit donde se ataque, por ejemplo, al presidente Medina. Por ejemplo, hay personas que no, hay personas que les gusta la chercha y la cosa, pero yo creo que eso son cosas aisladas. Lo fundamental es que hay un convencimiento de que divide y vencerás. Tenemos experiencias altas, lesionadoras, el PRD, y lo conoce Danilo, lo conoce Leonel, indiscutiblemente. Cada uno de ellos tiene sus predilecciones. Claro. Mira lo mismo la opinión sobre la ley de partidos, sobre la primaria. Leonel entiende que es inconstitucional, Danilo entiende que sería además democrático. Y cuando le dice Danilo, entonces se plega todo el gabinete y todo el que está alrededor, porque no son capaces porque estén pensando por ellos mismos. Hay una discusión, bueno, está bien, tú estás en un grupo y obviamente tú tienes que ser fiel a tu grupo, solidaridad con el grupo, pero hay un fin fundamental, mayor, que es el partido, en beneficio de la sociedad. La sociedad requiere de los partidos políticos fortalecidos, no como un partido reformista desmembrado, claro, que se divide en 3 y al otro día no son 3, espérate, que ahora son 5, y cada cual quiere ser cabeza de ratón, son piu de moncito como el de Cataluña. Entonces, eso es lo que no da beneficios al país. Y yo pienso, fuera de cualquier otro que uno pueda otear en el horizonte, que Danilo y Leonel tienen inteligencia. Claro. Y van a ponerse de acuerdo. Tienen inteligencia y conversan y manejan estos aspectos y saben que la unidad hace la fuerza. Ingeniero, eso es todo. Vuelve a estar sobre el tapete el tema de la reelección. ¿Usted cree que en estos momentos sea factible y posible que un Danilo Medina Sánchez vuelva a postularse? ¿O se pudiera dar el caso de un Leonel Fernández ser candidato y ganar? Mira, José Ramón, el amigo José Ramón Peralta. Sí, el ministro administrativo que ha devenido en el vocero fundamental del gobierno, señalaba ahora mismo, sí, el viernes, sí, que la coyuntura del 2016 no es igual a la actual. Y yo puedo profundizar un poco más. Del 12 al 16, el gobierno tuvo un blindaje estratégico, como yo le llamo, que se llamó Leonel Fernández. Los 2 periodos de Leonel Fernández fueron usados por el gobierno, prácticamente todos los FAO se le pegaban a Leonel. Claro. Entonces, el gobierno que hizo un buen gobierno, el presidente Medina, bateaba 300, como todo un gran astro de las grandes ligas. El que sabe de pelota entiende lo que digo. Claro. Sin embargo, en sus números le aparecía 700. 300 es excelente. Era un Barribón, era un Alex Rodríguez. Sin embargo, no tenía ni siquiera la más mínima mancha, ni siquiera la más pifia. No se ponchaba, se ponchaba Leonel. Bateaba, vamos a decir, el gobierno y el que se ponchaba era el gobierno precedente. Sí, sí. En esta ocasión es diferente. Ya tú tuviste los 4 años anteriores y sigues en estos. Ya las culpas no las puedes relegar a 8 atrás, no, los 4 tuyos. Ese es un detalle. Cuando lo explica José Ramón, hace días salió una encuesta que decía, de números producidos por el Ministerio de la Presidencia, que decía que el presidente Medina era valorado por el 63%, competía con los 3, quedaba en el tercer lugar a nivel mundial. Y a las 2 o 3 semanas aparece una encuesta del Centro Económico del Cibao que dice que el presidente Medina tiene 42%. Y a la semana siguiente aparece Galo y dice que el presidente Medina tiene 34%. Entonces, 62, 42, 34, indiscutiblemente que y 51% aprueba la gestión,
que es muy bueno, Sí. pero no bateas 800. Tú no eres Lou Gehrig, una cosa de esa. No, tú bateas 300 y 300 es excelente, hasta 350 y te va a llenar de millones. 700 millones de dólares te pagan por temporada. Está muy bien y es bueno para el partido y es bueno para el gobierno. Entonces, esas circunstancias no están alineadas, los astros no están alineados como estaban en el 12, como eso es lo que dice José Ramón para el 16. En esta circunstancia yo pienso que el partido sigue teniendo su primacía, el buen gobierno del presidente Medina es un soporte fundamental, una de las alas y un buen candidato. El presidente Fernández tiene algo muy parecido a como se decía en la época del presidente Joaquín Balaguer, que se decía que el presidente Balaguer en un bolsillo, antes los pantalones venían con un bolsillito chiquito aquí, los jeans lo tienen. Sí, todavía lo tiene. Lo tiene, Sí, pero sí. antes era un bolsillito que los pantalones le hacían chiquito arriba, y que el otro los abuelos de uno le sacaban los 5 cheles y le daban a uno los centavos de ahí. Entonces decían que Balaguer siempre tenía en el bolsillito chiquito 700,000 votos, que eran para entonces lo que se ganaba. O sea, sin dar un golpe, nada más con él salir. En el caso de Leonel por default, Leonel con un partido detrás cohesionado, tranquilamente supera al 40, al 45%. Y esa es sin hacer nada. Y obviamente un candidato con esas características en unas elecciones primarias libérrimas, abiertas, competitivas, abiertas en el sentido del partido, no primarias abiertas, de que puede venir una gente del Club Naco a votar en Arroyo Hondo, porque nadie se ha visto. Claro. Si usted es médico, usted vota en el Colegio Médico Usted está con la cerrada Sí, ya. yo totalmente, porque si yo soy del CODIA, ¿cómo voy a votar yo en el Colegio Médico? Claro, Yo soy ingeniero, ¿cómo yo voy a votar al Colegio Médico? ¿O cómo puede un médico, Waldo, ir a votar en el CODIA? Es que es esto. Es así. Yo lo que me aterra es cuando oigo que ejecutivos de un partido, es como que yo soy de una empresa y digo, bueno, que vengan de otra empresa a ponerme las reglas y las condiciones aquí, pero los dos vendemos pan. Él va a ponerme condiciones para que yo venda menos y su negocio prospere y el mío quiebre. Entonces, Leonel Fernández es un candidato que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana no tiene absolutamente ningún tipo de obstáculo ni competencia real. Indiscutiblemente, con esas condiciones que te estoy señalando, con un partido unido y con una dirección estratégica de retener poder, no habría ninguna dificultad. Yo creo que ese debe ser el camino a seguir. Francisco, le queremos dar las gracias. Para nosotros un honor, un privilegio llevarle luz, como hemos dicho, al pueblo dominicano y a los fieles seguidores de Tribuna Juvenil de estos temas tan controversiales como es el tema eléctrico, como también el tema político. Gracias, Francisco, de corazón. Para nosotros un honor, para Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Así es. Así es. Muchísimas gracias a señor. todos ustedes. Gracias. Un gran placer. Excelente. Así es. Gracias a todo el pueblo dominicano por su sintonía. Estuvieron con ustedes Ramón Núñez Fernández, Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta la próxima.